Soy Oscar Lamas Oliva, diplomático jubilado y escritor. Hablar en el año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz sobre su quehacer en África significa subrayar la importancia que el comandante le atribuía a las relaciones con los países africanos. Como evidencian las 28 oportunidades en que visitó los mismos en diferentes momentos y las razones que nos llevaron al desarrollo de esa política dimanan de la ecuación universal y antiimperialista de la Revolución Cubana, al hecho de que desde 1959 el imperialismo norteamericano desarrolló una tenaz campaña para aislar a la Revolución Cubana y se hacía indispensable que Cuba desarrollara alianzas con el tercer mundo al que nos unían aspiraciones, sueños, ansias de libertad y en tercer lugar por la convicción profunda de que ningún pueblo es total y efectivamente libre cuando otros están sojuzgados y otros están colonizados y a los que se les ha impedido el ejercicio sagrado de la autodeterminación y la liberación. El hecho de que nos consagráramos a ser muy consecuentes con esa política determinó que desde los primeros instantes Cuba se preocupó por conocer las aspiraciones, las ideas, las necesidades, los anhelos de los pueblos africanos y de sus dirigentes. Por eso, desde los primeros instantes, subrayo, se trató de hacer contacto con el Frente Nacional de Liberación de Argelia y con otras organizaciones, pero de manera firme en 1964 se elaboró una política de apoyo a los movimientos de liberación nacional que fueran reconocidos por la Organización de la Unidad Africana y que a su vez nos permitiera a nosotros, fundadores desde 1960 del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, pudiéramos cumplir todo lo estipulado por el Comité de Descolonización. Hay que decir que en 1960 justamente el comandante en jefe Fidel Castro pronunció en las Naciones Unidas uno de los discursos más largos que se ha pronunciado en sus recintos. Un discurso de 4 horas 20 minutos, donde Fidel no solamente explicó la política exterior de la Revolución Cubana, sino y muy en especial el por qué nosotros ayudábamos a los movimientos de liberación nacional africana.
explicó la posición de Cuba con respecto al asesinato de Lumumba, la necesidad de que el mundo apoyara a los patriotas lumumbistas que luchaban por restañar las heridas que había provocado el asesinato de un líder tan importante en la historia de la lucha por la liberación de los pueblos. Pero al mismo tiempo, aquello permitió que Fidel estableciera contactos con dirigentes africanos, como Sékou Touré, presidente de Guinea, que es uno de los grandes paladines de la lucha de la liberación africana, como con Kwame Nkrumah y otros en aquellos instantes. Ello dio lugar a que en 1964, repito, se articulara una política muy precisa, muy puntual, que contó con ya la experiencia acumulada por nosotros los cubanos, los diplomáticos cubanos y la dirección del país, y dio un asiento muy sostenido, muy sólido a las relaciones con los movimientos de liberación nacional, que condujo a que una gran parte de ellos vinieran a Cuba y participaran en la primera conferencia tricontinental que contó por primera vez en la historia con las experiencias, los anhelos, las visiones de los países de América Latina y el Caribe. Pero hay elementos de la política exterior cubana poco abordados o no abordados con la suficiente extensión que reclaman la importancia de ellos. Por ejemplo, desde 1963 enviamos una brigada médica a Argelia. Y de entonces acá, esa brigada ha permanecido de manera permanente en ese país y se ha extendido esa práctica, esa política a otros países y territorios africanos. El Movimiento de Liberación Nacional Africano contó con la ayuda y la participación de los médicos cubanos, como por ejemplo en Guinea Bissau, donde estuvimos 10 años peleando junto a ese heroico pueblo, o en Angola durante la lucha de liberación de Angola. Y ello dio lugar a una idea, un proyecto que concibió el comandante en jefe Fidel Castro, que consistía en la creación de facultades médicas en esos países para tener capacidad de graduar un número cada vez más creciente de médicos in situ que se encargaran de uno de los problemas fundamentales que tenían y tienen los países africanos, que es la atención de la salud. Bella obra, importante obra social que Cuba impulsó y que el comandante la generó. Pero es lo mismo, por ejemplo, en el campo de la educación. El hecho de que un elemento del destacamento pedagógico Che Guevara fuera en Angola, donde pusieron en práctica ese experimento social tan hermoso, tan significativo como es Yo Sí Puedo, dice mucho
de la forma en que Cuba concibió, Cuba planeó, Cuba llevó a efectos la política de apoyar a los pueblos en la lucha contra el subdesarrollo, porque sin fuerzas nacionales sólidamente preparadas en los países, ¿cómo se podía dirigir, cómo se podía desarrollar, cómo se podía encaminar el proceso del desarrollo sin las fuerzas nacionales? Y en ese trabajo Cuba desplegó ingentes esfuerzos. Por ello, si me lo permiten, yo diría que de todos estos viajes del comandante en jefe que testifican, que subrayan, que indican las virtudes de la política cubana, la política de solidaridad con los pueblos. Yo pienso que demuestran lo esencial, lo necesario, lo insoslayable de la aplicación del concepto de solidaridad que Fidel desarrollara y explicara en varias de las intervenciones que hiciera en los viajes que hizo al continente. Yo creo que si queremos resumir apretadamente el significado de esa visión de Fidel, pudiéramos decir que, uno, el apoyo brindado por Fidel a los movimientos de liberación nacional africano. Y quiero subrayar que fueran reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. ¿Por qué? Porque esto nos da una base jurídica que permitía, siendo consecuente con los postulados de las Naciones Unidas y de la OUA, cumplir con un principio básico que es la autodeterminación y la liberación de los pueblos. En segundo lugar, yo siempre digo y me siento feliz de ser hijo de un pueblo que ha dedicado parte de sus escasos recursos a la formación de más de 35,000 becarios africanos, becarios graduados africanos. Fueron graduados en nuestras universidades y en nuestros centros superiores de estudio. Yo pienso que esa es una de las obras más hermosas y más importantes desarrolladas por Cuba y por Fidel, porque cuando uno hoy viaja a los países africanos, se encuentra con que muchos líderes, dirigentes de primer nivel, de segundo nivel, directores de hospitales, de centros de estudio, fueron personas que estudiaron en Cuba y esencialmente en la Isla de la Juventud. La Isla de la Juventud se convirtió en un momento determinado en un centro de cultura de muy alto nivel, un centro donde se practicó la solidaridad de manera consecuente, donde nos hicimos más humanos al ayudar a otros seres humanos.
Hay otro aspecto de esa política que reclama estudio, que reclama ser conocida. Y es que Fidel, en esos 28 oportunidades que visitó países africanos, nunca fue a decir ustedes tienen que hacer tal cosa como lo hicimos nosotros, sino fue a escuchar, a intercambiar opiniones, a concertar alianzas, a concertar posiciones comunes frente a temas comunes como la deuda externa y otros temas que constituyen lo que se llamó en un momento determinado la creación del nuevo orden económico internacional. La ética de Fidel fue algo proverbial y de la que tenemos que beber todos los cubanos. La madurez de las relaciones que se establecieron está determinada por que tenemos relaciones en el día de hoy con 55 de los estados que integran la organización de la unidad africana, que por cierto se reunió la semana pasada o esta semana, no, la semana pasada, y entre los acuerdos adoptados está una declaración que condena el bloqueo norteamericano a Cuba, que condena de manera muy específica el bloqueo a los combustibles al país, esa pretensión yanqui de querer asfixiar económicamente al pueblo cubano, violatoria acción de la Carta de las Naciones Unidas, de la convivencia entre las naciones y de todo principio humano. Yo creo que de esto se sabe poco, se habla por lo tanto se habla poco o no se habla, y es que cada vez que Fidel viajaba a los países socialistas, especialmente a la Unión Soviética, a la República Democrática Alemana, siempre introdujo en la agenda de las conversaciones la necesidad de que esos países ayudaran a los países africanos en la formación, en la economía, en el desarrollo de la cultura, y hay prueba de eso. Fidel trabajó mucho por la ayuda de la Unión Soviética a Angola. Yo estuve en un momento determinado integrando una delegación cubana que fue enviada por Fidel a la Unión Soviética para que ayudaran a Angola en el proceso aquel de garantizar la integridad territorial del país. Y en esa línea de pensamiento voy a decir algo tampoco se ha divulgado mucho. Cada vez que Fidel iba a un evento internacional, ya sea de Naciones Unidas o de cualquier evento internacional, por ejemplo, los no alineados, yo recuerdo que el comandante siempre tenía de manera prioritaria en su agenda conversaciones bilaterales con los dirigentes de los países africanos. ¿Con qué propósito? Decía él, porque Fidel le gustaba escuchar los sentimientos de sus pares, las aspiraciones que tenían, conocer de primera mano cuáles eran sus sentimientos,
sus necesidades, sus visiones de los problemas. Yo debo decir y subrayar, Fidel, además de que era un hombre muy culto, yo recuerdo que cuando los jefes de Estado venían a Cuba, o Fidel tenía interés en entrevistarse con uno de ellos en el exterior, siempre teníamos, tanto en el MINREX como en el partido, que preparar una documentación consistente, un resumen histórico, económico, social, una visión del país de aquel dirigente, una síntesis biográfica del mismo, porque Fidel era una persona que tenía un sentido muy práctico, muy acucioso del tiempo, y las conversaciones para él no eran para un cumplido, sino tenían que estar matizadas o rodeadas de un contenido muy preciso. Y era muy exigente con lo que se escribía, con lo que se hacía, porque quería ir a la sustancia de las cosas, a la esencia de las cosas, ¿no? Y voy a terminar con una frase de un compañero que ya falleció y que durante años estuvo muy vinculado a Fidel y al continente africano, el compañero Osmani Cienfuegos, quien dijera en un libro que va a salir recientemente aquí en La Habana, Batallas diplomáticas del comandante jefe Fidel Castro. Fidel sencillamente empujó la historia en lo que respecta a África. Quisiera que me permitieran hacerles 3 preguntas. Bueno, esta exposición que les he hecho, muy sucintamente, desgraciadamente en aras del tiempo, me llevan a inquirir de ustedes una pregunta: ¿cómo valoran ustedes el papel jugado por este pequeño país en el escenario africano y muy específicamente de la lucha de liberación nacional? 2. ¿Cómo juzgan ustedes el apoyo que les he expuesto sobre la formación de cuadros africanos por Cuba? Y 3. Cuba necesita hoy solidaridad. ¿Cuál es su posición frente a ello? ¿Y cuáles son sus visiones y recomendaciones? 4. ¿Cómo valoran ustedes el papel del comandante en jefe Fidel Castro en todo este proceso liberador africano? Muchas gracias.